¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Eduardo Rodríguez Belce, el expresidente de Bolivia, manifestó que lo ocurrido en 2019 interrumpió el periodo democrático más largo de Bolivia. El expresidente remarcó que lo ocurrido en 2019, cuando Evo Morales renunció por un presunto fraude en las elecciones nacionales, representó un fracaso del respeto por el orden constitucional en diferentes frentes. Además de ello, dio su percepción sobre la detención de Yanine Áñez, sobre su detención preventiva y el trato que está recibiendo, además de las otras órdenes de aprehensión, quien también manifestó que lo ocurrido con Yanine Áñez fue una autoproclamación. Escuchemos las palabras del expresidente de Bolivia, quien parece tener una percepción bastante similar a las del movimiento al socialismo. Escuchemos y luego continuamos. Yo tengo la impresión de que fue mucho más grave y mucho más complejo que eso. Tengo la convicción de que lo que pasó en el 2019 fue muy serio porque interrumpió el periodo democrático más largo que vivimos en Bolivia, casi 40 años de democracia ininterrumpida, en la que, si bien tuvimos varios sobresaltos o dificultades, fueron las elecciones o la intervención de los asambleístas del Congreso o la Asamblea Legislativa la que pudo sortear esas crisis con apego a la Constitución y la legalidad. Lo que ocurrió en el 2019, desde la distancia, insisto, representaba un fracaso del respeto por el orden constitucional en diferentes frentes. Y me voy a explicar. Las elecciones del 2019, como ustedes recuerdan, por lo menos por lo que se miró desde fuera, se celebraron con normalidad, la gente acudió a las urnas, pero sobrevino una situación tal vez más bien institucional, logística, que despertó el malestar ciudadano, la interrupción de un conteo rápido de votos y las impugnaciones que se hacían a la Corte, al Tribunal Supremo Electoral, desbordaron la protesta de ciudadana, que, como se recuerda, la gente empezó a generar huelgas, paros y violencia. Yo recuerdo haber leído crónicas de que empezaron a quemarse recintos electorales, alterando la fidelidad con la que debía haberse manejado esa elección. Entonces hubo una primera falencia constitucional que tenía que ver con respetar el orden electoral vigente. Luego también se produjo, a mi juicio, una falencia constitucional del orden público, porque más allá de la libertad de expresión y de protestas, las contingencias de estas llevaron a la quema de bienes públicos, como decía, de las cortes electorales, servicios públicos dañados, buses quemados, los domicilios de algunas personas o personalidades también fueron quemadas, y empezó una represión y un descontrol casi absoluto de las fuerzas de la policía y las fuerzas armadas, que al final acabaron siendo los que definían el curso de acción del orden constitucional, incluso recomendando la renuncia del Ejecutivo. Difícil la que atravesamos como país, porque las lecturas que se hacen desde fuera y desde varios medios pueden ser distintas a las que muchos quisieran leer, y hay diferentes miradas. Yo quisiera emitir una opinión primero a partir de lo que me tocó mirar desde Países Bajos, desde La Haya, donde yo cumplía funciones de representante diplomático del país, y me tocó mirar desde lejos, desde muy lejos, a lo que pasaba en Bolivia el año pasado, y mi impresión de lo que debería
haber sucedido o no debía haber sucedido y cómo podemos encaminar el tema. Yo creo inicialmente de que este debate, que si fue fraude, o que hubo golpe, puede ser muy engañoso o lo que se llama reduccionista. Es como decir, es blanco o negro. Yo tengo la impresión de que fue mucho más grave y mucho más complejo que eso. Tengo la convicción de que lo que pasó en el 2019 fue muy serio porque interrumpió el periodo democrático más largo que vivimos en Bolivia, casi 40 años de democracia ininterrumpida, en la que si bien tuvimos varios sobresaltos o dificultades, fueron las elecciones o la intervención de los asambleístas del Congreso o la Asamblea Legislativa la que pudo sortear esas crisis con apego a la Constitución y la legalidad. Lo que ocurrió el 2019, desde la distancia, insisto, representaba un fracaso del respeto por el orden constitucional en diferentes frentes. Y me voy a explicar. Las elecciones del 2019, como ustedes recuerdan, por lo menos por lo que se miró desde fuera, se celebraron con normalidad, la gente acudió a las urnas, pero sobrevino una situación tal vez más bien institucional, logística, que despertó el malestar ciudadano. La interrupción de un conteo rápido de votos y las impugnaciones que se hacían a la Corte, al Tribunal Supremo Electoral, desbordaron la protesta de ciudadana, que como se recuerda, la gente empezó a generar huelgas, paros y violencia. Yo recuerdo haber leído crónicas de que empezaron a quemarse recintos electorales, alterando la fidelidad con la que debía haberse manejado esa elección. Entonces hubo una primera falencia constitucional que tenía que ver con respetar el orden electoral vigente. Luego también se produjo, a mi juicio, una falencia constitucional del orden público porque más allá de la libertad de expresión y de protestas, las contingencias de estas llevaron a la quema de bienes públicos, como decía, de las cortes electorales, servicios públicos dañados, buses quemados, los domicilios de algunas personas o personalidades también fueron quemadas y empezó una represión y un descontrol casi absoluto de las fuerzas de la policía y las fuerzas armadas, que al final acabaron siendo los que definían el curso de acción del orden constitucional, incluso recomendando la renuncia del Ejecutivo. El Ejecutivo también dio señales algo difusas, eso es lo que me permitía advertir desde la distancia, sobre el curso de la elección. Luego tenemos la actuación de la Asamblea Legislativa, del órgano legislativo que es tan importante para la democracia. A mi juicio hubo también una presión sobre sus líderes, sobre las autoridades de ambas cámaras, presiones sobre sus familias y sobre ellos mismos, generando una especie de premura para que se apure una sucesión constitucional cuando teníamos la casa de uno de los presidentes de diputados quemada, o presiones sobre uno u otro de ellos. Yo no quiero entrar en un detalle muy específico, pero lo que debió haber sucedido, y en esto quiero invocar mi propia experiencia, cuando el 2005 se produce una crisis también política constitucional con la renuncia de Carlos Mesa, es el Congreso, el Poder Legislativo, el que intenta reunirse y no lo logra hacer en La Paz, por eso se traslada a Sucre, allí también tiene dificultades. Habían tensiones políticas muy intensas entre fracciones encontradas, pero al final el Congreso decide
reunirse en sus dos cámaras para deliberar una norma, una situación que la Constitución, tanto la anterior como la actual, exige, que hace de cumplimiento obligatorio. Las dos cámaras deben reunirse en Asamblea Legislativa o en Congreso para aceptar o negar la renuncia de los mandatarios y definir el curso de acción que corresponda. Eso se hizo con la renuncia de Sánchez de Lozada, con la renuncia de Carlos Mesa, pero no se hizo con la renuncia de Evo Morales y García Linera. Hay una norma en la Constitución que define que esa reunión de ambas cámaras debe producirse para aceptar o negar la renuncia del presidente renunciante o vicepresidente y activar una sucesión que es la que también está señalada en la Constitución y que tiene que ver con las cabezas o los presidentes de las cámaras. Esto no ocurrió y ya conocemos que se produjo una autoproclamación de urgencia por parte de la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores, lo cual a mí me pareció irregular y siempre lo he sostenido así. Pero lamentablemente la sucesión de hechos mantuvo la vigencia de la Asamblea Legislativa. Tal vez hay que verlo del lado positivo porque permitió que esta Asamblea todavía reunida pudo garantizar que se renueve un Tribunal Supremo Electoral que permita rápidamente conducir elecciones y además resolver algunos temas de urgencia. Por eso es tan complejo el tema de solo reducirnos a golpe de Estado. No hay que olvidarse que esa Asamblea Legislativa Plurinacional también emitió una ley por la cual extendía su propio mandato, el de la presidenta Áñez y de otras autoridades electas. Entonces hay que tomar en cuenta de que no es solo blanco y negro, sino un esfuerzo de las instituciones que todavía estaban en pie para sostener la democracia. Finalmente, en este análisis del descalabro o descarrilamiento constitucional, está el tema del órgano judicial. Yo he sido muy crítico sobre la incapacidad política que tenemos en el país desde mucho antes en transformar nuestro sistema judicial para que sea más accesible, más eficiente y sobre todo más imparcial. Cuando se produce la crisis del 2019, hay que lamentar, y fue muy desafortunado, que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita un comunicado endosando o avalando esa sucesión de la senadora Áñez. Yo creo que en ningún país del mundo un tribunal emite comunicados. En Bolivia, como en cualquier otra parte del mundo, los tribunales, los jueces se pronuncian a través de sus decisiones o de sus fallos que son resultados de procedimientos reglados, contradictorios o en su caso de consultas que deben seguir procedimientos. Los tribunales no tienen expresiones de relaciones públicas como lo hizo lamentablemente el Tribunal Constitucional Plurinacional, dando pie a una supuesta constitucionalidad del mandato autoproclamado de Áñez. De manera que en esta primera parte yo quiero decirles que no es solo golpe o fraude, es mucho más complejo. En Bolivia, lamentablemente, tuvimos un descarrilamiento de nuestro orden constitucional por estos 4 principales órganos y por otras instituciones, como decía, las Fuerzas Armadas, la policía, o por ejemplo el Ministerio Público. El Ministerio Público, por la Constitución, la anterior y la vigente, es el titular de la acción penal pública, es decir, es la autoridad que debe iniciar las acciones penales cuando hay un quebrantamiento del orden legal. Yo sigo sorprendido con la lentitud o la ineficacia del Ministerio Público cuando se producían esta sucesión de hechos. Ni qué decir con la actuación de policía o Fuerzas Armadas cuando inmediatamente después
de la autoproclamación vino la represión dura con incidentes sobre todo destacables en Sacaba y Sencata con víctimas, pero yo me voy a referir luego a este tema de las masacres o las grandes infracciones a los derechos con víctimas, pero inicialmente mi punto de vista es que no solo debemos mirar blanco o negro o fraude o golpe, mucho más, una mirada más grande para entender qué pasó y sobre todo, y en esto quiero subrayar para que nunca más vuelva a suceder un fracaso de nuestras instituciones democráticas. Eso para empezar nuestra charla, estimados Catherine y Oli, a quienes nos escuchen. Yo quisiera que tal vez si puedes profundizar sobre el tema de las Fuerzas Armadas, el motín policial, el actuar. O sea, muchas veces cuando sugieren procesos para estos oficiales o en las mismas audiencias argumentan que ellos sí actuaron de manera constitucional, que sí la ley orgánica de las Fuerzas Armadas les responde, que sí deben responder a procesos internos, o que la documentación sobre la violencia o el actuar de las fuerzas de seguridad es información reservada y que no tienen la obligación de compartirlo en las investigaciones. Legalmente, ¿eso es cierto? ¿Cómo debería funcionar los temas de las fuerzas de seguridad, hermano? Este es un tema muy sensible porque la principal idea es que en un Estado democrático tenemos fuerzas que tienen la capacidad de tener el uso legal, lícito de la violencia o más bien de los instrumentos que son las armas para resguardar el orden público. Sin embargo, hay limitaciones y sobre todo un sentido de proporcionalidad al uso de esta fuerza. Estamos hablando de situaciones que afectaron el orden público interno con las protestas ciudadanas o lo que pueda haber sucedido, pero de ninguna manera puede haber justificativos, por lo menos anteriores a la celebración de estos actos, que permitan un uso discrecional abusivo de la fuerza pública. Por eso hay este principio que se invoca muchas veces en las acusaciones del sentido de proporcionalidad. Era necesario usar armas letales, era necesario generar planes de contraataque, o cuánto se hizo por las autoridades políticas por tal vez dialogar o evitar las confrontaciones en las calles, etcétera. No es tan sencillo. En todo caso, la invocación de la obediencia debida o que habían documentos reservados, a mi juicio, debe ser valorada por los jueces en contraste con este sentido de proporcionalidad y los límites del uso de la fuerza pública. Yo solamente quiero recordar que hemos tenido situaciones similares no hace mucho tiempo. Yo mencionaba justamente la renuncia del presidente Sánchez de Lozada y la sucesión del presidente Mesa luego de incidentes en octubre de 2003, cuando también tuvimos decenas de fallecidos y luego tuvimos algunos procesos en los que se sancionaron a militares que entiendo hoy todavía cumplen alguna condena. En ese tiempo se generó también una legislación secundaria que obligaba al presidente dar la autorización para la intervención de las Fuerzas Armadas y con algunas restricciones. Entonces, no es solamente la intervención militar o policial de fuerzas regulares, sino también esta intervención conlleva que el presidente, el ministro u otras autoridades hayan autorizado y hayan dado la luz verde para que intervengan estas fuerzas policiales o militares, de manera que todo esto debe explorarse en un proceso judicial
en lo cual, en el que, igual que cualquier otro, lo más importante, insisto, lo más importante es el descubrimiento de la verdad. Todo proceso judicial en Bolivia o en cualquier parte del mundo, la Corte Penal Internacional de La Haya o donde quiera explorarse, lo más importante es la verdad. Y a la luz de la verdad, quien tiene que juzgar debe o absolver o sancionar. Y un elemento también fundamental, del cual me puedo referir un poco más adelante, es la reparación. No hay justicia solo con sanción y escarmiento, hay justicia sobre todo cuando hay reparación a las víctimas. Y yo creo que este es un tema que también debe explorarse estos días, ¿no? El concepto de justicia restaurativa, de reparación, no solamente de escarmiento, pero todo esto pasa por un debido proceso y la búsqueda de la verdad. El señor Yacir Molina, un líder de un grupo paraestatal, luego lo liberan, otra vez aprendido, otra vez liberado. ¿Crees que existe un conflicto, una pugna entre estos poderes del Estado? ¿Y cómo se puede superar esta situación? Bueno, yo no soy parte del gobierno ni del Ministerio Público y no conozco los detalles de esas diferencias que pueden o no tener. Yo como ciudadano lo advertí, como lo dije hace un momento, que el ministerio como el encargado, el obligado a generar estas acciones penales, no mostró mucho interés en hacerlo, más bien debo advertirlo, se sumó a una política muy explícita del gobierno de la presidenta Áñez de perseguir a funcionarios del régimen de Evo Morales y también con características que hoy se critican al régimen de Luis Arce o también al de Evo Morales, en los que se extrañan ciertos niveles de proporcionalidad en medidas cautelares, y yo creo que estamos dando vueltas alrededor de una práctica que tiene que ver con la falta de independencia y sobre todo la falta de idoneidad y cumplimiento oportuno, subrayo, oportuno de las atribuciones del Ministerio Público. No tengo ningún problema en sostener que mi impresión personal es que deberíamos ser capaces de tener un Ministerio Público y una judicatura más eficiente, más imparcial, para evitar estos conflictos que no nos ayudan a los bolivianos a tener la seguridad jurídica frente a los fiscales o los propios jueces. Yo creo que estas son lecciones recurrentes y habría que también pensar seriamente en ello. Se cometieron muchas violaciones de derechos humanos y hay una fiscalía que fue parte de ese conflicto. Con el restablecimiento del orden democrático, ¿qué debería pasar con la fiscalía? Hemos hablado anoche con compañeros y compañeros aquí involucrados en el proceso contra Yacir Molina y hay una preocupación que la fiscalía sigue siendo la misma, que los funcionarios son los mismos, que la cabeza no abra con claridad. ¿Cómo salir de ese impasse? ¿Cómo podemos viabilizar procesos judiciales transparentes, tomando en cuenta que tenemos un código penal desde la época de Banzer con algunas reformas, pero un código de sistema penal, una reforma completa de la tipificación de delitos y de medidas como detención preventiva, que ha sido impedido por la derecha, revocando esa norma? En esto estamos, ¿cómo conseguimos justicia? ¿Cómo podemos trabajar para que el sistema funcione, para que beneficien a los afectados y a todo el pueblo boliviano? Bueno, esa es una tarea que deberíamos recuperar hace mucho tiempo. Yo he sido parte del sistema judicial hace muchos años, he sido miembro de la Corte Suprema, y también por entonces habían deficiencias
luego tuvimos un momento constitucional importantísimo con la aprobación de la nueva constitución en el 2009, y hubieron algunas iniciativas en su momento para ir mejorando, ajustando las funciones del sistema penal. Hubo incluso un muy interesante proyecto comprensivo del sistema procesal penal, no solamente renovar ese código de la época de Banzer, sino el propio sistema procesal, el Ministerio Público, las garantías procesales y sobre todo transformar la realidad judicial penal boliviana. Yo creo que no somos ajenos a que nuestras cárceles están saturadas de presos sin condena. Posiblemente tenemos el índice más alto en Latinoamérica o el mundo de gente que está esperando que concluyan sus procesos o tener una sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, pero nuestra situación penal, la condición de las cárceles, las demoras en los procesos, las injusticias que se producen a diario, yo creo que nos llevan a pensar de que seguimos demorados en este esfuerzo. Ahora, ¿qué podemos hacer? Yo tuve mucha esperanza en que con la recuperación del orden constitucional, con la elección que favoreció a Luis Arce y David Choquehuanca y un anuncio de un restablecimiento de la normalidad, íbamos a tocar también este tema de la justicia. Yo personalmente me incliné no solamente por avanzar en ese tema, sino también en el de la educación, la salud y la economía. Y esperé que los grandes actores políticos, aún antes de la elección, puedan concertar, llegar a consensos para tratar estos temas y lo hagamos como bolivianos en un país que es plurinacional. Y esto de la plurinacionalidad a mí me interesa muchísimo, porque el primer principio fundamental sobre el cual existimos como un Estado plurinacional es el pluralismo jurídico, económico, político, que no significa otra cosa que somos diversos, somos plurales, pero debemos ser tolerantes, pero en la unidad nacional. Entonces, en el tema justicia, yo incluso me sumé a una iniciativa del ministro Iván Lima, que reunió un grupo de gentes para que podamos empezar a pensar, trabajar y proyectar una mejora en el sistema. Una comisión que debió haberse ampliado, haberse socializado con más actores plurales, ¿no? En un Estado plurinacional, el éxito está en hacer cierta la pluralidad de los actores, no solamente quienes ganan las elecciones o quienes están en contra del gobierno. Lo plurinacional es lo tolerante, lo comprensivo, lo que somos todos. Pero esa iniciativa no fue a ninguna parte. Yo rápidamente me separé, renuncié, porque no había la voluntad política ni de quienes la impulsaban, el gobierno de Luis Arce, ni de la oposición, ni de nadie para realmente lanzar o relanzar un nuevo esquema en el cual podamos renovar a nuestras autoridades, fiscales, jueces, con gente que pueda tener la aceptación, la confianza de los ciudadanos, avanzar con más celeridad en la renovación de los códigos y finalmente también cambiar nuestras estructuras culturales de formación jurídica de los abogados, y que el Estado se preocupe de poner un poco más de presupuesto para el sistema judicial, que es el más bajo del mundo, creo. Es francamente atroz la forma en la cual el Estado trata presupuestariamente a fiscales y jueces. Entonces, hay muchos elementos que pueden mejorarse, pero se necesita voluntad política, no solamente discursos. Perfecto. Y en el tema de lo que es los procesos en contra de la señora Áñez, ya hay varios. ¿Cómo evalúas esos procesos? ¿Qué
deberían ser las prioridades para los que llevan adelante estos juicios? Esa es una muy buena pregunta. Yo solamente voy a dar unos criterios de impresión preliminar porque todavía no he tenido oportunidad de conocer a profundidad los expedientes ni las actuaciones, solo sigo por medios, como todos los bolivianos seguimos. Mi primera impresión es que hay un error estratégico gravísimo en conducir estas acciones, no porque se intente generar impunidad, ni venganza, ni un eslogan de venganza sí, justicia no, lo que fuera. Para mí el gravísimo error está en que debemos seguir las acciones judiciales con un sentido de oportunidad primero. En esto quiero explicar. Yo decía hace un momento que si hubo acciones desde la autoproclamación o abusos, ese fiscal mantuvo silencio. Y resulta curioso hoy día que más de un año y 5 meses de gobierno, recién hoy se empieza a estirar el dedo de la acusación, y no necesariamente por el fiscal, luego de que incluso varios de estos actores fueron avalados o tenían la idoneidad para ser candidatos en las elecciones subnacionales como alcaldes, gobernadores u otras capacidades. Entonces, a mí me resulta contradictorio que el Estado no tenga cierto nivel de coherencia en la oportunidad y en el entendimiento de cómo acusa. Luego, yo no dudo de que será la justicia la que explore la verdad y en su caso sancione a la señora Áñez o a sus ministros o los militares, etcétera, pero hay también un principio fundamental de que esta gente merece por la Constitución el debido proceso con las debidas garantías y no solamente un espectáculo, que eso es lo que parece estar sucediendo, que habrá que evaluar si es la forma correcta de conducir un procedimiento que según el ministro de Justicia está separado en una etapa pre-presidencia y otra a la cual recién se están generando juicios por su condición de presidenta. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque hay una suerte de concurso de delitos o acusaciones que no pueden separarse tan fácilmente. Este es un tema de derecho procesal y también de competencias para juzgar los actos de las autoridades. Hay un debate ya muy antiguo que lo tuvimos en su tiempo en la Corte Suprema, creo que algo se debatió en la Constituyente, de que los procesos contra exdignatarios hoy están mezclados entre procesos políticos y procesos penales. Yo no tengo la menor duda de que en el caso de la señora Áñez hay estas dos situaciones. Uno que tiene que ver con los acontecimientos políticos y otra que tiene que ver con su responsabilidad que deberá probarse en actuaciones con víctimas y situaciones de vulneración a los derechos fundamentales. Entonces, la forma tan precipitada, tan poco ordenada, con el silencio del señor fiscal general y con actuaciones no tan claras, generan estas susceptibilidades en la opinión pública, y lo que más me preocupa es que estamos volviendo a una etapa de polarización, de movilizaciones que creo que no nos ayudan como Estado plural, diverso, en el cual deberíamos cuidar nuestra convivencia, sobre todo pacífica. A mí me preocupa mucho que hoy estemos mirando este tema, que sin duda es importante, pero no con la misma pasión e interés y sobre todo de cobertura de medios en otros asuntos tan o más importantes, como por ejemplo que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan tener una educación accesible. Hoy día la situación de los chicos en estas modalidades de educación virtual creo que no funciona.
estamos con una pandemia que no cesa y no tenemos todavía las condiciones y una economía con dificultades y no tenemos la misma pasión para que los responsables del poder público y de la oposición tengan la madurez, la altura de no solamente discutir golpe, fraude, sino también discutan, contribuyan a que haya más educación, haya más salud y mejoren los empleos. Yo no estoy muy satisfecho con que el escándalo judicial se coma lo importante. Hay que atender todo, pero con un poco más de sensatez. Yo creo que el clamor por justicia y por el enfoque en la clara investigación es algo aquí que se siente de manera viva en el trópico. También nos preocupa, y entonces, ¿qué deberían pedir o qué les corresponde a las familias afectadas? Sería mi primera pregunta y después tengo otra. Esa es una muy buena pregunta y responde a algo muy genuino. Hay viudas, hay huérfanos, hay gente herida y que ya lleva tanto tiempo sin justicia. Yo me solidarizo plenamente con ellos porque esos casos ya debían estar en una etapa muchísimo más avanzada de la que estamos. Y claro, porque estamos en otro debate. Es lo que yo sostenía al principio, que golpe, que fraude, que la asamblea, que hubo sucesión. No, yo creo que los asuntos en los cuales hay víctimas con derechos fundamentales como la vida, su integridad corporal, etcétera, no pueden mezclarse ni menos dilatarse o demorarse por esta combinación que no ayuda a esclarecer o conducir procesos, que es política y justicia. Yo sostenía hace un momento que los procesos penales no solo deben averiguar la verdad, sino también estar acompañados de un propósito, y esto es estatal, de reparación de esas víctimas. Tenemos entendido que hay una comisión internacional de expertos independientes que está trabajando hace muchos, no sé, semanas o meses en esto, pero tiene dificultades en concluir, no sé si son presupuestarias, políticas, pero eso no debía demorar más. Estas víctimas merecen que ese proceso establezca la verdad y los tribunales competentes emitan las sanciones y el Estado acompañe con un proceso de reparación, porque hay mucha gente que posiblemente no puede esperar solamente el ciclo procesal, que puede extenderse obviamente porque pueden haber apelaciones, recursos indefinidos, pero el derecho penal hoy día, por lo menos en los ciertos estándares internacionales, incluye ya hace mucho tiempo esta calidad restaurativa a las víctimas. Yo creo que eso debe debatirse con la misma pasión con la que se debate la política alrededor de quién hizo qué. En tu conocimiento de temas internacionales, ¿cuáles son las dificultades, las grandes dificultades en recuperar lo que es la memoria, la verdad y la justicia para víctimas de un periodo en que se ha violado los derechos humanos de una manera muy seria? Sí, esa es también una inquietud digna de la mayor reflexión, porque los pueblos necesitan también memoria y justicia. Y el nuestro sin duda la necesita también, y hace mucho tiempo. Yo recuerdo que siendo muy niño, también habían recuerdos de injusticias gravísimas de lo que mi recolección de niño, y seguramente algunos de los que nos siguen tan o mayores que yo, recordarán lo que fueron las prácticas del control político, la existencia de campos de concentración, la utilización de los caminos de la muerte de yungas para echar cadáveres, o larguísimo periodo militar en el cual nos tocó ir a la escuela o a la universidad.
y la secuela de injusticias también, de procesos injustos, incluso en la etapa democrática, en la que se cruzaban intereses que desfiguraban la imparcialidad de la justicia. Entonces, no estamos hablando solamente de un periodo inmediato anterior de la señora Áñez, sino tal vez si somos realmente sinceros con nosotros mismos, esto debería ir un poco más atrás. Pero tampoco es fácil hacerlo porque en otras latitudes generaron comisiones de la verdad o mecanismos que antes de buscar el escarmiento, insisto, buscaban la verdad. Y la verdad solamente se la puede encontrar con mecanismos imparciales, porque si se convierte en una justicia del ganador, pues habrá siempre un manto de duda sobre si son imparciales o es una mera revancha. Yo creo que es muy importante, y lo voy a subrayar a un riesgo de que a algunos jueces o fiscales no les guste, pero yo creo que Bolivia necesita renovar su sistema judicial, su sistema de ministerio público, para generar una sensación de que la justicia la manejan autoridades más imparciales, más eficaces y sobre todo, y este es nuestro desafío, generar mecanismos de evaluación periódica y permanente sobre su desempeño. Lo que decía Catherine, por ejemplo, sobre el desempeño de jueces que un día, o fiscales que actúan de la forma más poco prolija en las órdenes de detención o liberación, eso no puede quedar así. El país no puede quedar en manos de gente que no es responsable por sus actos judiciales, o por tribunales, incluido el constitucional, que emite fallos en los que avala una autoproclamación o desafía la existencia de un Tribunal Supremo Electoral para temas electorales y que generan conflictos. Necesitamos, además de recuperar la verdad, necesitamos tener un sistema judicial más probo y más imparcial. Gracias, hermano Eduardo. Yo creo que son, por la manera en que ha sido detenida Áñez, que la ven en la foto demacrada, pero mi percepción es que cuando ocurrieron las violaciones, cuando se ascendieron los generales, cuando había procesos que claramente violaban los convenios internacionales de derechos humanos, no hubo mucho reclamo de la comunidad internacional y no hubo una movilización para denunciar o frenar estos actos. Me interesa tu criterio sobre ese tema y el papel que jugaron. Sí, Catherine, yo decía al principio que estaba afuera, estaba en Europa cuando aconteció esta situación de la crisis del 2019 y además me tocaba leer y advertir con la comunidad diplomática sus impresiones. Por la experiencia que tengo, estos acontecimientos con intervenciones de algunas superpotencias, si queremos llamar así, o instituciones que de pronto aparecen de muy buena fe, no solamente son coyunturales, pueden responder a intereses más bien mayores o regionales. En el caso de Bolivia no tengo duda de que en alguna medida se presentó la oportunidad para las potencias como los Estados Unidos, Brasil u otras que apoyaban a una presidencia sustitutiva de Maduro con el señor Guaidó, de alentar un esquema experimental de reemplazar un viejo contendor a sus planes que era Evo Morales, ¿no? Está muy claro que la solidaridad y la presencia de algunos diplomáticos de esos países hacía explícita que los manejos, más allá de los detalles, tenían un endoso de la administración de Trump, no necesariamente del pueblo de los Estados Unidos, pero de una administración. Y eso además se confirmó con la actuación de Karen Longarich, que no solamente en expresiones públicas de desmantelar una
posición ideológica masista, sino también en apoyar de manera abierta la candidatura del presidente la candidatura a la presidencia del BID de un señor Claver Carone, que estuvo en Bolivia apoyando la gestión de Murillo, y que Bolivia, pese a tener un candidato propio a esa presidencia, decidió desestimarla y apoyar a un candidato del señor Trump, en contradicción a una tradición latinoamericana que sostenía siempre la presidencia por un latinoamericano. Los presidentes y expresidentes latinoamericanos nos pronunciamos, incluido yo, por esta irracional forma de conducir el BID, pero la señora Longarich decidió apoyar abiertamente al candidato de Trump. Entonces son varios hechos, y puedo referirme a muchos más, que me llevan al convencimiento de que muchas de estas intervenciones responden a esquemas también políticos coyunturales de otros países, y que algunos pueden pecar de ingenuos o tal vez no estar bien informados y incurren en actuaciones que hoy las estamos evaluando. Entonces no es casual que en Estados Unidos, donde hay libertad de expresión de muchos medios, haya gente que piense distinto. Yo no censuro necesariamente las notas editoriales, porque es parte de la pluralidad de la libertad de expresión, pero pueden también responder a gente que sigue creyendo mal informada de que esto fue una situación distinta, ¿no? Hay intereses complejos detrás de todo esto, y puede haber también potencias o instituciones que pensaron que estaban contribuyendo a pacificar, pero no fue necesariamente así, ¿no? Si somos verdaderamente plurales, hay que oírlo en ese sentido, pero nadie es inocente, nada más. Esas fueron las palabras del expresidente de Bolivia, Eduardo Rodríguez Belce, quien afirmó que tras casi 40 años de democracia ininterrumpida en el país, los hechos de 2019 ocasionaron un quiebre constitucional que derivó con el fin del gobierno del entonces presidente electo Evo Morales. Tengo la convicción de que lo que pasó en el 2019 fue muy serio, porque interrumpió el periodo democrático más largo que vivimos en Bolivia. Casi 40 años de democracia ininterrumpida, en la que, si bien tuvimos varios sobresaltos o dificultades, fueron las elecciones o la intervención de los asambleístas del Congreso o la Asamblea Legislativa la que pudo sortear esas crisis con apego a la Constitución y la legalidad, afirmó Rodríguez Belce. El expresidente remarcó que lo ocurrido en 2019 representó un fracaso del respeto por el orden constitucional en diferentes frentes. Dijo que las elecciones de este año, al menos desde la mirada externa, se desarrollaron con normalidad, pero sobrevino una situación institucional logística que despertó el malestar ciudadano, como fue la interrupción del sistema de conteo rápido de votos y las impugnaciones al Tribunal Supremo Electoral. La gente empezó a generar huelgas, paros, violencia. Yo recuerdo haber leído crónicas de que empezaron a quemarse recintos electorales, alterando la fidelidad con la que debía haberse manejado esa elección, manifestó. También indicó que hubo una falencia constitucional por el orden público, porque al margen de la libertad de expresión y de protestas, las contingencias desembocaron en la quema de bienes públicos e incluso de domicilios. Empezó una represión y un descontrol casi absoluto de las fuerzas de la policía y las fuerzas armadas, que al final acabaron siendo los que definían el curso de la acción del orden constitucional, incluso recomendando la renuncia del Ejecutivo, manifestó el exmandatario. Es de esta forma que Eduardo Rodríguez Belce
manifestó que lo ocurrido en 2019 fue una interrupción del periodo más largo de democracia de Bolivia. El expresidente y exmagistrado Eduardo Rodríguez Belcé aseguró que lo ocurrido con Yanine Áñez fue una autoproclamación. A mí siempre me pareció algo irregular, insistió. Recordó que las elecciones realizadas en 2019 se efectuaron con normalidad, pero se presentó, dijo, un problema de tipo técnico-logístico que despertó el malestar ciudadano, la interrupción de un conteo rápido de votos y las impugnaciones que hacían al Tribunal Supremo Electoral, lo que a su vez desbordó en la protesta ciudadana. La gente comenzó a generar huelgas, paros, violencia. Ahí hubo una falencia constitucional del orden público, porque la contingencia llevaron a la quema de recintos electorales, alterando la fidelidad con lo que debió haber manejado ese proceso electoral. También recordó la quema de propiedades públicas y privadas que llegaron a superar a la propia policía. Luego de la actuación del Poder Legislativo, que a mi criterio fue también una presión sobre sus líderes, que generó una especie de premura para que se apure la sucesión constitucional cuando teníamos la casa de uno de los presidentes de diputados quemada. Continuaba Rodríguez Belcé manifestando que estaba en desacuerdo y que Yanine Áñez era una autoproclamada. El expresidente y exagente de la Corte Internacional de Justicia, Eduardo Rodríguez Belcé, aseguró que en noviembre de 2019 hubo interrupción del periodo más largo de democracia y que los procesos abiertos no solamente debe buscar escarmiento, sino justicia restaurativa. El debate de que si hubo fraude o hubo golpe puede ser muy engañoso o reduccionista. Es como decir es blanco o negro, pero fue mucho más grave y complejo porque lo que ocurrió en 2019 fue una interrupción del periodo más largo de democracia que tuvimos en el país, casi después de 40 años ininterrumpidos de democracia. Dijo que lo ocurrido en 2019 fue un fracaso por el respeto del orden constitucional en diferentes frentes. Esas fueron las palabras de Rodríguez Belcé, que termina diciendo en medio de toda su exposición que lo ocurrido con Yanine Áñez fue una autoproclamación. Esas fueron las palabras del expresidente de Bolivia, quien asumió la presidencia de forma interina tras la renuncia de Carlos Mesa a la presidencia. No olviden dejarnos sus percepciones sobre las palabras de Eduardo Rodríguez Belcé, quien también fue un presidente transitorio después de la renuncia de Carlos Mesa. ¿Qué opinan sobre lo que manifiesta que Yanine Áñez fue una autoproclamada? No olviden dejarnos sus críticas y comentarios al respecto.